diabetes tipo 1 es específicamente una situación que se trata con insulina, y lo que les quería mostrar es esta niña, que es Elizabeth Hughes, que comenzó su diabetes en el año 1920 y fue tratada con una dieta, las dietas que se utilizaban en esa época, que eran dietas de emaciación, por Elliot Schottling y Frederick Allen, y pudo esperar, gracias a esa dieta, el advenimiento de la insulina de Toronto. Y hablando de la insulina de Toronto, acá les muestro a Banting y Best, que en el verano de 1921, es decir, cumplimos 100 años del comienzo de la utilización de insulina, utilizaron la insulina para el tratamiento de Leonard Thompson, un chico, un adolescente con cetoacidosis de 14 años de edad. Y si pensamos en la incidencia de la diabetes tipo 1 en nuestra población pediátrica, acá les muestro algunos datos del Diamond. Fíjense que la incidencia en nuestro país es de 9 por cada 100.000 chicos menores de 15 años de edad por año. Y el diagnóstico de la diabetes tipo 1 en pediatría, estos son criterios de ISPAD del año 2018, son iguales al diagnóstico de la diabetes en el resto de la población, en los adultos. Un valor al azar mayor a 200 si se asocia con síntomas, un valor en ayunas mayor a 126 que tiene que repetirse o confirmarse, o una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. ¿Qué tipos de diabetes son los más frecuentes en nuestra población pediátrica? Acá les muestro, diabetes tipo 1 es de la que vamos a hablar, que es de herencia poligénica. La podemos considerar en chicos mayores de 6 meses de edad y hasta el final de la adolescencia, una enfermedad típicamente autoinmune, y que en nuestro medio más del 90% de nuestros chicos diagnosticados con diabetes son portadores de diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, también de herencia poligénica, se asocia al aumento de la prevalencia de obesidad, es menos común en nuestro medio, pero 5% de nuestros chicos con diabetes son portadores de diabetes tipo 2. O la diabetes típicamente monogénica, que aparece en menores de 6 meses de edad, que tiene, como su nombre lo indica, una herencia monogénica, una particular forma de presentación en este grupo etario, y que puede ser tratada en algunos casos con hipoglucemiantes orales. Si hablamos de la diabetes tipo 1, bueno, tiene una fase preclínica, donde no hay clínica, como su nombre lo indica, y que tiene un HLA característico, una predisposición genética, y anticuerpos específicos antiinsulina, IA2A, anti-GAD o SINT8, donde, como su nombre lo indica, en nuestro paciente no tiene clínica. A posteriori aparece una fase clínica donde los síntomas van apareciendo de manera paulatina, un periodo de comienzo, un periodo de estado y un periodo de cetoacidosis. Muchas veces en el periodo de comienzo la clínica es alternante, a lo mejor un paciente o un niño que en algún momento se siente cansado o que tiene un episodio de enuresis nocturna y donde a lo mejor los síntomas no son cardinales, un periodo de estado con los síntomas cardinales, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, y por último un estadio final grave de cetoacidosis. A posteriori tendríamos una remisión parcial o luna de miel, que es característicamente cuando nuestro paciente tiene bajos requerimientos de insulina, y esto ocurre en general en los primeros 6 meses, en el primer año de evolución, y por último la dependencia crónica de insulina. Y es así que diríamos que nuestra población pediátrica se diferencia de los adultos en muchos aspectos, como la variabilidad de los patrones de ejercicio, de alimentación. Tiene una particular influencia de las cuestiones hormonales, de hormona de crecimiento, esteroides sexuales, y esto significa que el régimen de insulina para nuestros pacientes es muy particular y depende y tiene que adaptarse para cada niño y para cada familia. El DCCT en adolescentes. El DCCT fue un estudio muy importante de los años 90 en el que se valoraron 2 formas de tratamiento insulínico distintos, un criterio convencional para un grupo de la población diabética tipo 1 y una forma intensificada. Fueron 1.440 pacientes y de ellos solo 195 fueron adolescentes. Adolescentes entre 13 y 17 años de edad, fíjense que solo el 14% fueron reclutados. En un primer momento se quería que para el DCCT intervinieran 30% de adolescentes y el reclutamiento fue difícil.
Cada centro tomó a su cargo 2 o 3 adolescentes y de estos 8 utilizaban infusor continuo de insulina. Todos eran mayores de 13 años y todos tenían un Tanner 2 o mayor. ¿Y qué pasó con estos adolescentes? Se logró una diferencia significativa en cuanto a el objetivo de tratamiento, que era el objetivo de hemoglobina glucosilada, entre el grupo convencional y el grupo intensificado. Fíjese, casi 2 puntos de diferencia en el objetivo terapéutico. Los adolescentes del grupo intensificado tuvieron un 70% menos de progresión de retinopatía y un 55% menos de desarrollo de microalbuminuria. Y lo que es particular y que quiero enfatizar como pediatra es que la hemoglobina glucosilada fue un punto mayor en adolescentes que en la población de adultos, lo que marca un poco las diferencias y las particularidades en este grupo etario. Bueno, y si seguimos con el DCCT, fíjense las particularidades en cuanto a las complicaciones agudas. Los episodios de cetoacidosis entre el grupo intensificado y el convencional fueron más frecuentes en el grupo intensificado de adolescentes versus el grupo convencional de adultos, es decir, que fueron mayores, un mayor número en el grupo cuidado de los adolescentes versus el grupo menos cuidado con el tratamiento convencional de los adultos. Y en relación al riesgo de hipoglucemias, fíjense que hay algunas particularidades que marcaron un mayor riesgo de hipoglucemias: los varones, los adolescentes, el péptido C ausente, las dosis múltiples de insulina, las hemoglobinas glucosiladas más bajas, cosa que no ocurre en la actualidad, y la historia de hipoglucemias severas. Pero comparando el grupo intensificado con el grupo convencional de estos adolescentes, lo interesante fue ver que no hubo un mayor riesgo cognitivo en los que presentaron mayor frecuencia de hipoglucemias en el grupo intensificado, ya que, como sabemos, tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia pueden determinar deterioro cognitivo. Y seguimos con algunos de los trabajos internacionales. En los años 90 apareció el Lividore, y en el Lividore lo interesante fue ver que casi 3.000 chicos fueron evaluados en cuanto a tipo de tratamiento, y hacia el año 95 el 60% de los niños, niñas y adolescentes usaban 2 dosis de insulina, para que en el año 98 el 70% usaban 3 dosis. Nosotros en esa época pensábamos que se trataba de un deterioro del resto de péptido C residual en este grupo, que necesitaban una mayor frecuencia de insulinización, y lo que muy probablemente haya pasado es que todos nosotros como equipo de salud pensamos que la mejor forma de tratamiento era el tratamiento optimizado. Objetivos glucémicos en cuanto a distintos registros internacionales: ISPAD, que es el que más seguimos los pediatras, la Asociación Internacional de Diabetes en Pediatría. Fíjense que el objetivo para este grupo es del 7% de hemoglobina glucosilada o menos. Para el NICE es menos de un 6.5%, y para el ADA 2018 había sido en ese momento una hemoglobina glucosilada como objetivo menor a 7.5%. ¿Qué nos dice ahora ADA 2021 para la población pediátrica? Sostiene que siempre que sea posible, los niños deben ser tratados con regímenes intensificados. Realmente esta es la única forma de tratamiento. Se recomienda 6 a 10 monitoreos diarios o un monitoreo continuo, donde acá la accesibilidad puede ser diversa en los distintos grupos. Un objetivo de hemoglobina glucosilada de 7 o menor, 6,5 si fuera posible. Pero particulariza también en algunos grupos, por ejemplo, en niños con un riesgo mayor de hipoglucemias, chicos con un acceso menor a la tecnología, con hemoglobinas menos exigentes, entre 8 y 8.5%. Y esto realmente marca de alguna manera la inequidad en alguno de estos grupos. Estos son los objetivos metabólicos: los niveles de colesterol, HDL, presión arterial, siempre por debajo del percentilo 90, que no fumen, una actividad física mayor de 1 hora diaria, una actividad sedentaria menor de 2 horas diarias, y como vemos el objetivo del LDL tiene que ser menos de 100, y en nuestros niños deberían tener tratamiento farmacológico con un LDL mayor a 130, cosa que a veces no ocurre. Otro elemento que debemos considerar es el tiempo en target. Y acá les muestro el consenso del 2019, donde el objetivo para nuestros chicos con diabetes tipo 1 debería ser un tiempo en target mayor al 70%, con menos de un 5% de hipoglucemias y menos de un 25% de hiper.
Y lo que quería enfatizarles en este consenso es que 3 de los autores son pediatras. A pesar del avance de la tecnología, lo que les quería mostrar es este registro del Exchange, donde se ve que entre el 2016 y el 2018, que fue el último registro, hubo una peoría del control metabólico valorado con hemoglobina glucosilada, particularmente en el grupo etario del que nos estamos ocupando. Pero si miramos un poquito más específicamente, lo que sí vemos, y mirando en los distintos grupos las cajas blancas y la caja con rayado oblicuo, lo que podemos ver es que esas son los pacientes que utilizaban sensor o monitoreo continuo, y que en esos grupos donde usaban sensor o monitoreo continuo de glucosa y conocían sus glucemias y sabían manejarlas en cuanto a educación, el control metabólico era mejor. Los objetivos terapéuticos en pediatría son garantizar un correcto crecimiento y desarrollo según el potencial genético de nuestros chicos, disminuir la probabilidad de complicaciones agudas, por supuesto retrasar la aparición de complicaciones crónicas y, muy importante, favorecer una buena calidad de vida. Y para ello tenemos todos los recursos terapéuticos, la insulina con el automonitoreo, el plan de alimentación, ejercicio o vida activa, la educación diabetológica como pilar y favorecer la aceptación y el acompañamiento familiar e individual. ¿Cuáles son las necesidades o los requerimientos de insulina en este grupo? Lo que yo les quiero mostrar, y estos son registros de Libidore, es que a medida que los años pasan y a medida que aparece el empuje puberal, los requerimientos de insulina van siendo mayores, alrededor de 1,2 unidades por kilo, particularmente en mujeres. El inicio del tratamiento de insulina es el comienzo de un largo camino. Y para la insulinización necesitamos algunas cuestiones específicas en pediatría, sobre todo en chicos muy pequeños. Acá yo les traigo algunas lapiceras que marcan media unidad o jeringas donde se ve claramente la dosificación entre 1 y media unidad, porque una unidad en niños muy pequeños marca en los que la sensibilidad a la insulina es muy importante, diferencias importantes y registros glucémicos muy variables, es decir, un niño pequeño es muy sensible a la acción de la insulina. Y hay otras maneras de insulinizar, por ejemplo, los infusores continuos, los infusores con sensor, y realmente también son de mucha utilidad en el grupo pediátrico, particularmente en los niños pequeños. Hay factores que influyen en la elección del tratamiento insulínico individualizado: la edad, el estadio puberal, el estadio puberal precisamente hay una marca de insulinoresistencia en este momento biológico, el estado nutricional, los horarios escolares, la actividad física, desgraciadamente también el nivel educacional y el acompañamiento familiar. Acá lo que les quería mostrar eran las diferentes insulinas con las que contamos en pediatría. Son las mismas que se cuentan para la población adulta. Pero les quería mostrar, además de los tiempos de acción, de inicio, máximo y finalización, cómo son las aprobaciones de ANMAT. Fíjense que hay algunas que se pueden utilizar desde el año de edad, otras desde los 2 años, como la Lispro, y las únicas que no tienen un nivel de inicial de edad son la corriente y la NPH. Los análogos de segunda generación de Gludec y Glargina U300 desde el año de edad. Una adecuada insulinización específica para cada niño y adolescente es de vital importancia. Por ejemplo, el control de la glucemia nocturna es una preocupación importante para niños y sobre todo para sus papás. La infusión continua de insulina, los sensores, los que tienen suspensión predictiva y más adelante el circuito cerrado son elementos que realmente pueden mejorar mucho este control. Para lograr este objetivo, como decíamos, es muy importante una adecuada insulinización basal. Es muy importante también en pediatría el tratamiento insulínico basal-bolo. ¿Cómo logramos esta insulinización basal y prandial? De distintas maneras. Por ejemplo, la insulinización basal puede hacerse con NPH en 3 dosis, que por ejemplo es un criterio que utiliza Thomas Dann en Centro Europa. Análogos de primera generación, como por ejemplo la Glargina o el Levemir. Análogos de segunda generación, Glargina U300 de Gludec. Y para la insulinización prandial, es decir, la que nosotros tenemos que administrar con las comidas,
lo que más utilizamos en pediatría son los análogos rápidos. La educación es esencial para garantizar la flexibilidad y, por supuesto, para nuestras familias tenemos que tener un delicado equilibrio entre el cuidado, entre nuestras indicaciones y lo que puede ser el agobio. Y si hablamos de insulinización, hay particularidades que tienen que ver con chicos pequeños y con adolescentes. Los pequeñitos, los preescolares, un menor porcentaje de insulina basal, mayores necesidades entre las 9 de la noche y las 12 de la noche. Hay un escaso fenómeno del ALBA, posiblemente que depende de una disminución del depósito de glucógeno para este grupo etario y un posible fenómeno anti-ALBA, precisamente de esto depende. En los adolescentes, un mayor porcentaje de insulina basal por la insulinoresistencia fisiológica, un fenómeno del amanecer más importante y en algunos casos hay que calcular o pensar que puede haber movilidad en la glucemia postprandial, sobre todo por la carga de proteínas y grasas, además de los hidratos. Y si pensamos en la insulinización basal, fíjense que acá les traigo un registro de MAPS, donde vemos que los requerimientos basales son muy importantes, sobre todo en los adolescentes, y ahí están arriba en el tope de la curva con una línea verde, y mucho menores los requerimientos para los niños pequeños o para otros grupos etarios. La alimentación, bueno, nosotros decimos siempre que la alimentación normal a veces en nuestros pacientes no es la habitual y que hay muchos factores que influyen en los hábitos, como el medio familiar, los medios de comunicación, mucho, la presión social. En este momento de pandemia, bueno, hubo cambios muy importantes en cuanto a todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el tiempo de sueño y bueno, y los tenemos que tener en consideración. Y si vemos la historia, un poquito de cómo vino la historia de la alimentación para los pacientes con diabetes, bueno, era de muy bajo aporte de hidratos de carbono en los primeros años y hacia los años 80, bueno, el aporte de hidratos de carbono se hizo de alrededor del 60%. Estos son los criterios de ISPAD, el plato de ISPAD que tiene su división en cuanto a un buen aporte de verduras y frutas y bueno, es el plato saludable. Y pensar sobre todo cuando hablamos de la alimentación y el bolo prandial, en qué momento tenemos que administrar en nuestros pacientes el bolo prandial. Este es un registro con 30 niños con infusión continua de insulina, donde se vio que lo ideal es la administración del bolo prandial 20 minutos antes de la ingesta, que a veces resulta difícil, bueno, pero sería lo ideal, hacia eso tenemos que ir. Algunas pocas recomendaciones para los niños de la Asociación Internacional de ISPAD. 3 comidas al día como mínimo, todos los grupos de alimentos. Muy importante cuidar el peso corporal y la circunferencia de cintura, cosa que a veces no teníamos en consideración para nuestros pacientes con diabetes tipo 1, pero el aumento de la prevalencia de obesidad así nos obliga. Utilizar el monitoreo continuo como herramienta educacional y de manejo de las excursiones prandiales y considerar el balance entre ingesta, requerimientos, los requerimientos de crecimiento, por ejemplo, el gasto energético y el perfil insulínico. Y como riesgos, el aumento de riesgo de la obesidad, por sobreinsulinización, por tratamiento inapropiado de las hipoglucemias, por a veces un aumento exagerado del aporte de hidratos en el ejercicio, la incapacidad para disminuir la ingesta calórica cuando mejoramos el control metabólico y muchas veces nosotros como equipo de salud un excesivo énfasis en el consumo de alimentos. Y la prevención tiene que ver con esto que les decía, el monitoreo del peso, el monitoreo de la circunferencia de cintura, la evaluación del índice de masa corporal por tablas, como nosotros utilizamos en el grupo pediátrico, y bueno, y siempre recomendar una actividad física vigorosa. Las complicaciones. Las complicaciones en la diabetes tipo 1 en la población pediátrica, en general vemos solo el inicio, las vemos poco, pero aparecen en el adulto tempranamente o pueden aparecer y sabemos que la esperanza de vida de nuestros pacientes con diabetes tipo 1 pediátricos se reduce en 10 a 13 años en comparación con la población general. Y si pensamos en las complicaciones, la particular complicación del grupo pediátrico es el retraso de crecimiento. Y acá lo que les traje es un registro de nuestros pacientes. Son 220 pacientes con diabetes tipo 1 que comenzamos a ver en el hospital al debut y que tuvimos de ellos talla final varios años después. Y lo que vemos en la curva de Gauss de la talla al inicio, que es normal,
tiene un score Z de más 0,20 y la talla, la talla al final del crecimiento, es decir, posmenárquica o al final del crecimiento en los varones, donde hubo una pérdida de talla, que no resulta patológica porque no es -1 de score Z de delta de talla, pero es -75. Es decir, que estos chicos no crecieron según su potencial genético. Y en relación al crecimiento, acá les muestro cómo antes del descubrimiento de la insulina los chicos prácticamente perdían 10 centímetros de talla como una situación frecuente. Y lo que vemos todavía hoy es lo que se llama el síndrome de Mauriac, que es un retraso de crecimiento y de desarrollo, por suerte cada vez más infrecuente, que nosotros pensábamos que era secundario al déficit crónico de insulina. Hoy se sabe, a pesar de que su fisiopatología no está absolutamente aclarada, fíjense que estos chicos tienen un depósito de glucógeno característico en hígado, y lo que se vio en los últimos años es una mutación heterocigota en la secuencia de la subunidad 2 del gen de la fosforilasa quinasa, como un elemento que se asocia a su aparición, lo que la emparenta con la glucogenosis. Es decir, que puede haber algún elemento genético que favorezca en algunos pacientes el desarrollo de esta complicación de crecimiento. Pero si pensamos en el crecimiento como un elemento que tiene que ver también con el buen control metabólico, lo que les quiero mostrar es una plaquita donde lo que quiero enfatizar es el momento más sensible para el compromiso de crecimiento. Ahí vemos en una de las axisas la hemoglobina glucosilada y en la otra un score Z de talla, y en las distintas cajitas, blanca, rayada y negra, los distintos estadios de Tanner. Y lo que les quiero mostrar es que para tener un crecimiento adecuado en todos los estadios de Tanner hay que tener una hemoglobina glucosilada dentro de límites normales, y que el momento más sensible para el compromiso de crecimiento es Tanner 2, es decir, el inicio del UG puberal. El crecimiento normal depende de un eje GH y GF1 indemne, que también depende de una adecuada insulinización sistémica y portal, y ya en pediatría vamos en pérdida, porque de por sí la insulinización nunca va a ser portal, sino que es subcutánea, y ahí ya puede haber un leve compromiso, un compromiso del eje GH y GF1. Pero en la medida que la insulinización es mejor, que usamos Basalbol, que el control metabólico es más adecuado, el riesgo de déficit de crecimiento es cada vez menor. De todos modos, lo que les quiero mostrar es este trabajo donde muestra que muchas veces al inicio de la diabetes hay como una aceleración particular del crecimiento y la talla final puede ser algo menor, como les había mostrado en un principio, pero lo que sí muchas veces vemos es que el índice de masa corporal aumenta también en relación a la insulinización o a la hiperinsulinización. Es decir, que tenemos que cuidar estas dos cosas: evitar el compromiso de crecimiento y disminuir el riesgo de obesidad asociada. Sabemos que el mal control metabólico y la duración de la diabetes tienen un impacto negativo en los niveles de séricos de IGF-1, y que un bajo nivel medio también se puede asociar a la aparición de otras complicaciones microvasculares, como por ejemplo retinopatía. Y esto puede ser también a largo plazo un marcador de control metabólico, además del que usamos el tiempo en target o la hemoglobina glucosilada. Es importante tener un eje indemne. Otra complicación que por ahí no había sido tan tipificada son las macrovasculares, que si bien no se manifiestan en niños y adolescentes, es la principal causa de muerte en adultos jóvenes con diabetes mal controlada. Y lo que les quería mostrar era un trabajo que también hicimos en nuestro grupo, donde se ve una comparación entre el espesor de íntima media carotidia en chicos con diabetes, adolescentes con diabetes y adolescentes sanos. Y si bien los valores no están en rango de patológico, se ve una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, y también una asociación inversa con el nivel de ApoA. Y bueno, ¿cómo seguir a nuestros chicos desde la práctica? Todos nuestros chicos en cada control, que lo hacemos en general cada 2 meses o por lo menos cada 3 meses, tienen que ser medidos en peso, talla, en cada consulta con percentilos, descartar patologías asociadas. Las más frecuentes son tiroiditis y enfermedad celíaca. Una vez al año tienen que descartarse estas asociaciones. Las neurocognitivas, con un adecuado interrogatorio, un acompañamiento social, si es necesario un acompañamiento psicológico del niño y su familia. Valorar el riesgo de complicaciones microvasculares, nefropatía con índice con clínicas de creatinina, índice albúmina creatinina anual, de ser necesario consulta con nefrología.
Examen oftalmológico y fondo de ojo, que en la mayoría de los grupos pediátricos lo hacemos anualmente. Y en cuanto a neuropatía, un examen neurológico anual, velocidad de conducción de ser necesario después de 5 años de evolución y la clínica característica. Y bueno, como les decía, los macrovasculares, un perfil lipídico anual, presión arterial en cada consulta, control anual con cardiología y mapeo continuo de presión arterial, que a veces nos da algunos datos en los pacientes adolescentes y que lo estamos intentando realizar por lo menos cada 2 años. ¿Qué factores influyen en el deterioro del control glucémico en nuestra población pediátrica, particularmente en los adolescentes? El deseo de no ser diferente de sus pares, lo que nosotros llamamos adicciones recreativas, que son cada vez más frecuentes, la baja autoestima, la depresión, que a veces no tiene una presentación característica en los adolescentes, a veces una fobia escolar, o la falta de adherencia al tratamiento puede ser un signo indirecto de depresión. El abandono de las consultas médicas y los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes en la población con diabetes que en la población general. Y la adolescencia, bueno, nosotros no la podemos pensar como ajena a la situación cultural de los años que van pasando. En los años 60, bueno, el existencialismo, la juventud politizada de los años 70, las ideas posmodernas de los 90. ¿Y qué nos pasa ahora? Los adolescentes de hoy, que son los llamados nativos digitales, nacieron con los dispositivos tecnológicos y esta forma es su forma de vincularse, por eso que a veces la utilización de la tecnología en diabetes los beneficia mucho, y crecieron por ahí con unas nuevas concepciones de tiempo y espacio, no necesitan adaptarse a la inmediatez, al devenir caótico, este devenir de la pandemia y a todo lo que tiene que ver con la tecnología, porque ya nacieron en este mundo, ¿no? El impacto de la pandemia en este grupo puede ser muy diferente. Pero la pandemia de COVID en nuestros chicos, en nuestros adolescentes en general y en diabetes en particular, se caracteriza por la incertidumbre, la inestabilidad, hay una gran variabilidad individual en relación al impacto y aún, por supuesto, no podemos valorar las consecuencias en salud física y emocional, pero lo que vimos en nuestros chicos con diabetes es un deterioro en el control metabólico por el abandono muchas veces o el distanciamiento de las consultas, y también en los debuts una mucha más frecuencia de debut en cetoacidosis. En relación a las complicaciones, sabemos que la pubertad es un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones, además de la genética y además de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Decíamos que los trastornos de la conducta alimentaria también son un factor de riesgo, pueden superponerse a síntomas de depresión. Hay síntomas incompletos, siempre va a haber un deterioro del control metabólico. Y lo que vemos es que estos son desafíos, los trastornos de la conducta alimentaria y también en nuestros adolescentes el uso de alcohol y drogas ilícitas. Si hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, acá les traje un registro de casi es el DPB, que es el registro en Centro Europa, casi más de 50.000 adolescentes con diabetes tipo 1 y casi 500 de ellos con trastornos de la conducta alimentaria. Y en ellos se vio una mayor frecuencia de retinopatía y microalbuminuria que en los adolescentes sin trastornos. Y si pensamos cuáles de nuestros adolescentes con diabetes tienen más riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, tiene que ver con la edad, con ser mujeres, con tener una insatisfacción en cuanto a su imagen corporal, con tener pobre acompañamiento familiar y además también desde nosotros, desde el equipo de salud, una mayor insistencia en todo lo que tiene que ver con un plan de alimentación muy preciso, ¿no? Que es necesario, pero que bueno, que a veces nos lleva a estas dificultades. En relación al tabaco y al alcohol, bueno, sabemos que nuestros adolescentes que tienen menor índice de masa corporal se pueden embriagar con menor volumen o menor ingesta de alcohol, y que los adolescentes además no beben habitualmente, sino que tienen ingestas muy importantes, abundantes y esporádicas de alcohol, a lo mejor una vez por semana. Son distintos que los adultos que a lo mejor toman todos los días. Los chicos tienen ingestas excesivas y abundantes alguna vez en la semana. La edad promedio de inicio de consumo es de 13 años. El 60% reconoce en registros del Ministerio de Salud haber tomado 5 medidas o más en la misma situación. Y
A veces es difícil saber cómo nosotros tenemos o hay una preocupación en cuanto el aporte calórico tiene que ver con el alcohol. Eso en realidad no nos preocupa. Lo que nos preocupa en la ingesta de alcohol excesiva es el riesgo de hipoglucemia y el que los chicos que salen con nuestros adolescentes sepan la condición de nuestro paciente con diabetes, porque a veces una hipoglucemia puede asociarse a la ingesta excesiva de alcohol y a veces pasa desapercibida, pensar que es una borrachera. Mantener una actitud realista en cuanto a la ingesta de alcohol con nuestros adolescentes, informar sobre el efecto del alcohol en la inhibición de la gluconeogénesis hepática, la posibilidad de hipoglucemia tardía, el riesgo de descompensación por vómitos y, como les decía, es importante que los amigos conozcan esta situación. Alertar del riesgo de hipoglucemia, recomendar acompañar la bebida con comida, mantener una adecuada hidratación y realizar un monitoreo o recibir algún alimento antes de irse a dormir. Y si hablamos de las complicaciones agudas, recordemos que el 30% de la mortalidad en menores de 30 años depende de las complicaciones agudas, que puede haber desgraciadamente fallecimientos por hipoglucemias nocturnas, como ha quedado registrado en este trabajo de un endocrine practice con el monitoreo continuo, situación realmente dolorosa. Y la cetoacidosis como otra causa de muerte, que aún hoy el 0,15 al 0,3% de los casos de cetoacidosis pueden fallecer. Esto depende de la frecuencia de edema de cerebro como complicación de la cetoacidosis en pediatría. Y el riesgo de cetoacidosis o de edema de cerebro y de mortalidad por cetoacidosis aumenta si las cetoacidosis son frecuentes. Y esto muchas veces nosotros lo vemos en las adolescentes mujeres. Acá les traje un trabajo de Glasser donde se muestra la relación N-acetilaspartato-creatinina, que es un indicador de salud neuronal, que disminuye en cada episodio de cetoacidosis y mejora con la recuperación, pero no vuelve a valores basales hasta un tiempo después. Es decir, que las adolescentes que se internan o los adolescentes que se internan al mes o a los 2 meses de haber tenido un episodio anterior tienen más riesgo de desarrollo de edema de cerebro y, por supuesto, más riesgo de muerte. Y otra situación interesante a tener en cuenta es la asociación con drogas habituales, por ejemplo, el uso de cannabis. Estos son 2 grupos de adultos jóvenes que ingresaron por cetoacidosis, algunos habían fumado cannabis y otros no. Y lo que se vio fue una diferencia en el nivel de pH, un pH mejor en los que habían usado cannabis. Es conocido el efecto de la marihuana en el estado ácido-base sobre el cociente respiratorio. Los adolescentes que fumaron cannabis tenían una tendencia a la alcalosis metabólica, es decir, que la cetoacidosis ficticiamente parecía menos grave en ese grupo de pacientes. Los pacientes con un estado ácido-base inusual deberían ser interrogados por el uso de drogas. Esto también nosotros lo vemos con el uso de éxtasis o con el uso de algunas bebidas que generan poliuria. ¿Cuáles son las causas de muerte en el adulto joven? Como decíamos, las causas agudas fueron cambiando a lo largo de las décadas. Estos son registros de nuestro hospital. Fíjese que en los años 90 había mortalidad por cetoacidosis, una muerte en la cama, 2 pacientes que desgraciadamente fallecieron con enfermedad renal terminal. Era otro momento histórico. Hacia los años 2000 apareció el primer adulto joven con un infarto de miocardio. Y todavía hoy la mortalidad por cetoacidosis, si bien disminuyó, sigue existiendo. Y los trastornos psiquiátricos o los desórdenes psiquiátricos que pueden tener nuestros chicos con diabetes, fíjense que acá lo que les quería mostrar es que todos son más frecuentes, los trastornos de la conducta alimentaria, el abuso de sustancias, las alteraciones en el comportamiento. Solamente los desórdenes psicóticos no tienen una diferencia significativa en relación a la población general. Los chicos con diabetes tipo 1 se encuentran en una particular situación de riesgo también biológica, que tiene que ver con el aumento de la insulinoresistencia y la obesidad. Para Search, Teens y Exchange, casi el 30% o más de los chicos adolescentes con diabetes tipo 1 tienen además obesidad. Y esto se genera también hipertensión y dificultades que tienen que ver con la insulinoresistencia. Por ejemplo, hablando de dislipidemia. Acá les muestro los criterios de ISPAD. La detección de dislipidemia se realiza en el diagnóstico de todo niño con diabetes tipo 1 a partir de los 11 años de edad, y para ISPAD debe repetirse cada 5 años.
pero esta frecuencia tiene que ser mayor en caso de que no haya un buen control metabólico o en caso de que haya alguna otra situación que así lo considere, por ejemplo antecedentes familiares de hipercolesterolemia o de enfermedad cardiovascular. En nuestra población pediátrica, en la mayoría hay un consenso en los pediatras de Argentina, de los que realizamos la detección de dislipidemia anualmente. Fíjense que estos son registros de casi 34.000 chicos y adolescentes con diabetes tipo 1, es el registro centroeuropeo, el DPB, donde se ve el promedio de colesterol total, fíjense que no se distancia de valores casi normales, un poquito más arriba de 170, y nivel de HDL también dentro de límites casi normales. Pero lo que sí les quería mostrar, y estos son registros que tienen que ver con chicos con diabetes tipo 1, una población con diabetes tipo 1 y pares sanos. Y aquí lo que vemos son los niveles de LDL que tienen que ver con el nivel de hemoglobina glucosilada. Fíjense que ahí tenemos chicos con hemoglobinas glucosiladas normales y distintos percentilos de LDL. Cuando la hemoglobina glucosilada es normal, el nivel de LDL en percentilo 50 es en los chicos con diabetes incluso un poco más bajo que en sus pares sanos. Pero en la medida que el control metabólico se va comprometiendo, los niveles del percentilo de LDL o los niveles de LDL aumentan de manera significativa en relación a sus pares sanos. Es decir, que deberíamos tener un buen control metabólico. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos prevenir el riesgo de compromiso cardiovascular? Este es un estudio muy interesante que es el ADIT, que es el estudio de intervención en adolescentes desde el punto de vista cardiorrenal, que hizo Dunker. 3.000, fueron después casi 4.000 adolescentes con diabetes tipo 1 entre 10 y 16 años, y lo que se valoró fue un índice de albúmina creatinina en situación de riesgo, dentro de rangos normales, pero en el nivel superior alto. Y en estos pacientes hubo intervención farmacológica, placebo, inhibidores de la enzima convertidora, estatinas o ambos, y un seguimiento de 3 a 4 años para valorar riesgos y beneficios. Como les dije, se usó índice en 3 muestras consecutivas matutinas de albúmina, índice albúmina creatinina. Se dividieron nuestros chicos en 3 tercilos, el tercilo superior, normal alto, medio e inferior, y el grupo de intervención fue el tercilo superior. Y lo que se vio fueron, como les decía, distribuidos con tratamiento con inhibidores o placebo, con estatinas o placebo o ambos. Lo interesante fue ver que la adherencia total, es decir, estos pacientes, a pesar de que eran adolescentes, tuvieron una adherencia al régimen farmacológico bastante buena, de un 75%. No hubo eventos adversos graves, y esto nos sirvió para saber que las estatinas son seguras en esta población pediátrica. Se confirmó la seguridad y no hubo diferencias prácticamente o estadísticamente significativas entre el grupo tratado y el no tratado, pero sí, y lo interesante fue ver que hubo diferencias entre los chicos que estaban en el tercilo superior, normal alto, de índice albúmina creatinina, versus los tercilo medio y bajo sin intervención. Y lo que se vio es que el seguimiento prospectivo con evaluaciones de marcadores de riesgo tanto cardiovascular como renal, como íntima media carotidia o clínex de creatinina, lo que se vio es que en los niños con tercilo alto tenían una aparición más frecuente de microalbuminuria, 31 pacientes desarrollaron microalbuminuria, y que en el modelo multivariado se vio que el tercilo superior y la hemoglobina eran factores de riesgo independiente para la aparición de microalbuminuria. Por supuesto, a mayor hemoglobina, más riesgo en todos los tercilos, pero el tener una microalbuminuria normal alta también era un factor de riesgo. Lo mismo en este grupo para el valor de íntima media carotidia, que tuvo diferencias significativas entre ambos grupos y permaneció significativo aún después de ajustar por edad, sexo, nivel de presión arterial, hemoglobina y colesterol. Es decir, que un nivel de microalbuminuria normal alto nos marca o nos obliga a tener una mirada más específica en este grupo etario y optimizar lo más que podamos el control metabólico.
Hablando de los adolescentes, recordemos que el adolescente tiene su autonomía, esto es legislación. Niños de hasta 13 años brindan su consentimiento para tratamientos con asistencia de una persona adulta referente y siempre se tiene que considerar el interés superior y la autonomía progresiva de los chicos. Los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir en toda práctica que no conlleve riesgo para su salud, por ejemplo, en una metodología de anticoncepción. Los adolescentes a partir de los 16 años tienen capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado de su cuerpo como si fueran una persona adulta. A veces esto nosotros no lo tenemos en cuenta, lo olvidamos. Y es así entonces la importancia de la prevención y la anticoncepción para nuestras chicas. Por ejemplo, nuestras pacientes que tienen microalbuminuria diagnosticada, nefropatía incipiente, reciben tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora y tenemos que ser muy cautelosos y tener presente que este grupo necesita anticoncepción para evitar riesgos asociados. Todas nuestras pacientes merecen o deben tener la oportunidad de una anticoncepción oportuna, un consejo preconcepcional. Debemos saber que es muy importante acompañar a nuestros niños y adolescentes en nuestro crecimiento, que tenemos que cuidar su intimidad y propiciar la consulta ginecológica oportuna para evitar un embarazo no deseado. Y como les decía, hablando de los inhibidores de la enzima convertidora, tenemos que tener en cuenta que muchas de nuestras adolescentes lo reciben, que tiene riesgo de teratogenicidad, retraso de crecimiento intrauterino, hipoplasia de túbulos renales, déficit de osificación, es decir, tenemos que ser bien cautelosos, no solo en su indicación, sino en la prevención de este riesgo asociado. Y si pensamos en los riesgos en el adolescente, uno de los mayores riesgos es la pérdida del paciente cuando tenemos que transferirlo al servicio de atención de adultos. Es todo el proceso que nosotros llamamos de transición. Los riesgos entonces en el adolescente serían el mal control metabólico persistente, como decíamos, las cetoacidosis recurrentes, el inicio de las complicaciones, conductas de riesgo, alcohol, drogas ilícitas y, como les decía, el abandono de las consultas médicas. Tener en cuenta para la transferencia de estos pacientes, pasar del grupo de atención pediátrico al grupo de atención de adultos, las políticas de la institución, hasta qué edad podemos verlos, los deseos del adolescente, su madurez física y emocional, si tiene alguna otra afección, enfermedad celíaca, fibrosis quística, siempre tomar un periodo de prueba, que por lo menos tiene que ser de 1 año, y controlar el seguimiento. Y sabemos que el adulto emergente o el adolescente tardío es el que tiene más riesgo de mal control metabólico, porque precisamente se pierden las consultas. Este es un estudio de Teens donde mostró que los chicos entre 18 y 25 años tienen peor control metabólico que incluso los adolescentes. Controlar el seguimiento, como les decía. Hay muchos planes que tienen que ver con la transición, hay esquemas que nosotros podemos utilizar, pero lo que sabemos es que es bastante difícil. Y pensar en trabajar la transición en equipo, el equipo pediátrico y el equipo de adultos. Desde el equipo pediátrico permitir la partida del adolescente. Miren la frase, partida, ¿no? Partir. Trabajar en la propia ambivalencia del equipo pediátrico, que a veces piensa que son los mejores para la atención del paciente. Ser conscientes de que el joven necesita una nueva autonomía y un nuevo tipo de atención. Y confiar en la atención del médico de adultos. Y desde el equipo de adultos, formarse en el conocimiento de las características particulares y emocionales del adolescente. Ser paciente con los padres o cuidadores y trabajar en la autonomía paulatinamente, no echarlos del consultorio. Ser empático y, de ser posible, generar un ámbito particular para el adulto joven. Y así quiero terminar con esta cartita para el Dr. Banting. Esta cartita está fechada en diciembre 24 de 1922. El Dr. Banting había visto a este paciente un ratito antes y él le escribe, el niño le escribe: Dr. Banting, espero que haya llegado bien de su viaje. Cuando se fue, apenas se fue, tomé coraje y me empecé a dar la insulina yo solo. Estoy comiendo 1900 calorías, proteína 60, bueno, distinto de lo que hacemos ahora. Muchas diferencias, pero algunas similitudes. Así que, bueno, con esta carta de nuestro niño, de nuestro paciente, les quiero dar las gracias y bueno,
Saludos a todos.